En este video realizaremos un programa en lenguaje C que resuelva el siguiente problema. Se solicitará al usuario que inserte un número. Posteriormente, se determinará si el número es nulo, es decir, igual a 0, si es positivo o si es negativo. Analicemos el problema. Si el valor del número es igual a 0, se imprimirá el mensaje es nulo. Si el número es menor a 0, se imprimirá el mensaje es negativo. Y si el número es mayor a 0, se imprimirá que el valor es positivo. Una vez analizada la solución del problema, daremos paso al diseño del algoritmo. Comenzamos con la palabra inicio. Posteriormente se lee el número y se almacena en la variable num. Se verifica que el número sea igual a 0. Si lo es, se imprime el mensaje de que el número es nulo. Y se concluye con el algoritmo. Por otro lado, si el número no es igual a 0, se evalúa si el número es menor a 0. Si lo es, se imprime el mensaje es negativo. En caso contrario, se imprime el mensaje es positivo. Y se concluye con el algoritmo. Una vez que se cuenta con el diagrama de flujo del algoritmo, es muy sencillo obtener el pseudocódigo. Se comienza con la palabra inicio. Se lee el valor del número y se almacena en la variable número. Se verifica si el número es igual a 0. Si lo es, se imprime el mensaje el número es nulo. En caso contrario, se verifica si el número es negativo. Si lo es, se imprime el mensaje el número es negativo. Y en caso contrario, se imprime el mensaje el número es positivo. Y se concluye con el pseudocódigo. Una vez que se cuenta con el pseudocódigo, es muy sencillo decodificarlo en lenguaje C. Todo programa inicia incorporando la biblioteca de stdio.h tal y como se muestra en el slide, para hacer uso de las funciones definidas en ella. Después se define la función main, la cual siempre es invocada al ejecutar el programa. Se inicia declarando la variable entera número utilizada por el programa. Posteriormente, se utiliza la función printf para escribir la cadena de caracteres inserte un número. A continuación, se invoca la función scanf para leer los datos que el usuario introduzca desde el teclado. Se especifica como primer argumento un %d para indicar que el valor se almacenará como un valor entero dentro de la variable número definida como segundo argumento en la función. Es importante notar que la variable hace uso del operador ampersand para obtener la dirección de memoria de la variable e indicarle a la función scanf que el valor obtenido desde el teclado será almacenado en dicha dirección de memoria. Se utiliza la sentencia de selección if para verificar si el contenido de la variable número es igual a 0. Si lo es, se invoca la función printf para que muestre en pantalla el mensaje de que el número es nulo. Como se observa en el formato de la cadena, se especifica un %d, lo que indica que será sustituida por el valor entero obtenido por la variable número, definida como segundo parámetro de la función. Se especifica un else para definir las sentencias que se ejecutarán en caso de que el número no sea igual a 0, y se ejecuta la sentencia de selección if para verificar si el número es menor a 0. Si lo es, se invoca la función printf para que muestre en pantalla el mensaje de que el número es negativo. Como se observa en el formato de la cadena, se especifica un %d, lo que indica que será sustituida por el valor entero obtenido por la variable número definida como segundo parámetro de la función. Por último, se define nuevamente un else para representar el caso en el que el número no sea menor a 0, y se asocia como parte de sus sentencias la invocación de la función printf para que muestre en pantalla el mensaje de que el número es positivo. Como se observa en el formato de la cadena, se especifica un %d, lo que indica que será sustituida por el valor entero
obtenido por la variable número, definida como segundo parámetro de la función. Por último, se especifica el valor de retorno de la función. Como se observa, se indicó que la función tendría que regresar un valor entero y por lo tanto, el valor de retorno será un 0. Si se desea, se puede especificar en la misma línea la sentencia else seguida por el siguiente if para reducir líneas de código. Otro operador que puede ser utilizado para simular la sentencia de selección if-else es el operador ternario, representado por el carácter de signo de interrogación. Inicia evaluando si el número es menor a 0. Si lo es, se invoca la sentencia especificada después del operador ternario, en este caso, la invocación de la función printf para que muestre en pantalla que el número es negativo. En caso contrario, se invoca la sentencia especificada después del carácter 2 puntos, en este caso, la invocación de la función printf para que muestre en pantalla que el número es positivo.